Buenos días, amada audiencia, gozosos, contentos en esta mañana estar con el pastor Martín, amigo de la familia, hermanos, y nos llevamos como hermanos carnales. Así que buen día, Martín, te damos la gloria, la honra a Dios por tenerte con nosotros. Gracias por levantarte temprano, ¿verdad?, para estar en este programa y deleitarnos. Sí, en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Sabemos que sos un hombre de oración, que sos un hombre de ayuno, y no venís por venir, sino que venís con una palabra que Dios te ha dado en el corazón, Martín. Muy buenos días, querido pastor Julio. Que el Señor bendiga grandemente a ti, a la audiencia, estimada pastora Mali, bendiciones también. Estamos agradecidos a Dios de poder estar aquí juntamente contigo. Gloria el más importante es el hermano. Gloria sea a Dios, el más importante. Gloria a Dios. Aleluya, bendito Gloria sea a el Dios. Señor. Y contento, Julio, contento con este programa que, si no me equivoco, es el programa número 100. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Pero nos gozamos porque vos también fuiste el primero cuando empezamos a dar testimonio, que vino tu esposa Mariela, ¿verdad? Fuiste el primero. Bueno, ahora sos el primero de llegar al número 100 y gozoso, ¿no? Gozoso, amada audiencia, por la amistad tan grande que hay entre los pastores, amados hermanos, sabiendo que Dios quiere que seamos uno, ¿verdad? Y eso es lo más importante, que el Señor nos dice que seamos uno. Amados hermanos, Juan 17:21 dice: Padre, que ellos sean uno como tú en mí, ellos en nosotros, para que el mundo crea. Y esto es lo más hermoso, ¿no? Que no ponemos horario para servir a Dios, que estamos siempre dispuestos para servir a Dios, Martín, y servir a nuestros hermanos. Amén. Eso es hermoso, Martín. Amén. Así es, hermano Julio. Agradecido a Dios que nos ha dado un día más de vida. Amén. Agradecido a Dios que nos permite estar, que presta sus oídos para que nosotros podamos transmitir aquello que creemos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén, sí. Y me gustaría que aquellos hermanos, ¿verdad?, que quieren saber dónde queda la iglesia de nuestro hermano Martín, o el número de teléfono, por si ustedes quieren ir allí a la iglesia, llamarlo por teléfono. Un hermano que ama mucho a los jóvenes, sí, tiene un ministerio especial sobre los jóvenes, ¿verdad? Y es tan necesario en este momento un ministerio así, como también un ministerio muy especial, hermano, que Dios nos usa en estirar los huesos, las piernas, las manos, ¿verdad? Un don especial que Dios te ha dado, y lo hemos visto con nuestros propios ojos, amados hermanos, y no en uno, sino en dos o tres que hemos visto nosotros. Me gustaría, Martín, que pasaras donde está la iglesia, el número de teléfono tuyo, ¿verdad? O el número de teléfono de Mariela, como los dos teléfonos, si quieres dar, por si alguien quiere ir, ¿verdad?, a estar con ustedes allí. Yo se los recomiendo, un pastor que va a cuidar las ovejas, va a traer el pastito verde fresco todos los días y el agüita fresca como Dios pide que nosotros estemos sirviendo, con el agua fresca y con el pastito fresco. Amén. La gloria sea para Dios. Toda la gloria. En cada caso. Estamos atrás del hipódromo de las Piedras, en una chacra, unos 800 metros por camino al obelisco. Cuando uno pasa el puente ya es Montevideo, Julio. Acá estamos en Canelones, Uruguay, Amén. Las Piedras. Y cuando pasamos un puentecito ya viene el otro lado, que es Montevideo rural. Amén. Y por la providencia de Dios estamos pastoreando ya hace 7 años en Centro de Vida Cristiana, camino al obelisco 6497. Mi teléfono es 099-191-851 y estamos para servirles. Amén. Y vamos a comenzar. Y la sierva del Señor va a estar alabando, glorificando a Dios en esta mañana, hermanos, pero antes de comenzar queremos dar gracias a este amigo y hermano que tenemos aquí, muy fiel al Tarzán, y a su esposa Norma, que nos están mirando. Sí, les mandamos un abrazo grande, los queremos, sí, están en nuestro corazón, ustedes y toda su familia, y a todos los demás, amados hermanos, que nos acompañaron estos 100 programas. Sí, un abrazo grande, que Dios los use grandemente en sus congregaciones, respetando y honrando a sus pastores, como digo siempre, amados hermanos. Pero este ministerio, Arregla tu vida con Dios, lo estamos haciendo juntos. Lo estamos haciendo juntos fuera de frontera, en otros países, pero también aquí en el Uruguay, con hermanos preciosos, que tienen pastores preciosos, y nos están permitiendo que juntos
salgamos al aire, amados, y compartir, ¿sí?, cada uno de los programas. Así que, hermanos, que Dios los bendiga y que puedan disfrutar de la palabra, ¿no? Deleítate en la palabra de Dios que va a traer nuestro hermano Martín Cardoso. Mari. Gloria a Dios. Buen día, hermanos. Les saludamos con la paz del Señor. Les bendecimos y que sea un día de gloria, aleluya, de ofrenda agradable, tu vida en este día, y que realmente que el Señor no solamente te fortalezca en esta mañana, sino que la gloria del Señor se deje ver y que pueda ser una fuente de bendición donde quieras que esté. Y dice la palabra en 1 Samuel 7:12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y la alabanza, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bella mansión que por los siglos lo dará. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cántalo, hermano. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bella mansión que por los siglos lo dará. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre amado y Dios del cielo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, estamos en tu presencia maravillosa y divina, oh Dios, en esta madrugada, buscando tu rostro, Señor, y pidiéndote, Señor, que tú nos hables. Danos espíritu de conocimiento, de sabiduría, de revelación, de temor y reverencia a tu santa presencia, Señor. Padre, llevando cautivo todo pensamiento contrario a ti bajo tu obediencia, oh Dios, Señor, y nos ponemos en tus manos. Señor, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice a aquellos, Señor, que están trabajando en un ómnibus, están trabajando con camiones, caminando en las carreteras, Señor, y están escuchando el programa, como aquellos, Señor, que están dentro de una cárcel, Kundalaya, la Bashanda, la Basai, Señor, que ellos van a ser tocados por tu palabra, por tu gloria, Dios. También, oh Dios mío, aleluya, Señor, todos aquellos, Señor, amado Dios del cielo, que están allí en sus hogares, Señor, que ellos reciban la bendición de parte de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí vamos a ir a la comida. Ahora vamos a ir a la comida. Así que, hermanos, como digo siempre, lapicera, papel para aquellos que apunten versículos bíblicos. Y el pastor Martín nos va a estar trayendo la palabra en esta mañana. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Saludos de mi señora esposa, para la audiencia y para la congregación que está aquí también, para el pastor Julio, para la pastora Mari. Estamos, es un privilegio el poder estar en este programa número 100, Julio. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué lindo! Sí, tendremos que darle la gloria a Dios, ¿no? Amén, amén. Y qué lindo que es tener un programa donde se predique la verdad. Amén. Qué lindo que es poder escuchar en estos tiempos la verdad. Y el programa número 100 recordaba cuando, está así en Génesis capítulo 17, cuando Abraham dice la palabra que se postra con su rostro hacia la tierra y se sonríe en su corazón pensando, ¿podrá tener un hijo un hombre a los 100 años? Amén. ¿Concebirá Sara con 90? Amén. ¿Verdad que parece imposible? ¿Verdad que es algo que da para sonreírse? Y es nuestra oración que en este programa número 100, aquello que uno capaz que se sonrió y dijo, esto parece imposible, no va a suceder, no creo que sea así, a los 100 años, imposible, a los 90, no, ni que hablar, pero que sea la voluntad de Dios como lo fue para Abraham y como lo fue para Sara,
totalmente diferente al pensamiento que tenían ellos, sino que Dios dijo, sí es posible. Amén. Sí es posible. Amén. Mirá, Martín, y vos sabés que está lindo la conversación. Y un hermano que nosotros amamos, que estuvo con nosotros acá y va a venir en estos días a predicar, nuestro hermano Mauricio Llovera. Vino acá cuando lo invitamos y me dice, hermano, ese programa a las 5 de la mañana, ¿sabés qué yo dije? El Tomasino se volvió loco. Dice, hermano, ¿y cómo veo que llega a todos los lugares y lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, y lo que vos decías recién, ¿no? El mismo Mauricio, que uno lo ama y tiene un ministerio precioso de sanidad y milagro, un hermano que amamos, él me decía, tenemos confianza como tenemos contigo, ¿no? Y él me decía, Tomasino se volvió loco, a las 5 de la mañana, levantarse. ¿Quién se va a levantar? Pero en otros países, esta hora es de mañana. Exacto. ¿Verdad? Es de tarde. Así que, adelante. Aleluya, gloria a Dios. Lo que parecía imposible, Dios puede hacerlo posible en tu vida. ¿Por qué es tan importante creer y tener a Dios en nuestro corazón? Hoy vamos a hablar del fundamento de nuestra vida. El fundamento de nuestra vida es algo muy importante porque nuestra vida es una casa, ¿verdad? Amén. E inclusive Dios ya no habita en templos hechos de manos, sino que habita en esta casa que ha elegido como morada para Él. Entonces es necesario y es fundamental conocer y tener buenos fundamentos en nuestra vida. Voy a comenzar con unas preguntas que primero hacen los discípulos al Señor Jesús. Y después una pregunta que el Señor Jesús hace, porque el Señor Jesús a veces hacía preguntas. Amén. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 10, allí la palabra de Dios, si tienes Biblia, búscalo, si no, como bien dijo el pastor Julio, anótalo en un papelito para luego poder revisar los capítulos y versículos que estamos empleando en este día, Dios mediante. Capítulo 13 de Mateo, versículo 10, la palabra de Dios dice así: entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¡Wow! ¡Qué declaración poderosa que el Señor Jesús les hace a sus discípulos! La pregunta en este caso sería, ¿cómo saber de qué grupo somos? ¿Del grupo de que los misterios de los cielos nos está siendo revelado? ¿O del grupo de lo que, por qué están pasando estas cosas, qué es lo que sucede, que nos sorprendan todos estos acontecimientos? ¿De qué grupo somos? En el capítulo 12, un poquito para atrás del Evangelio de Mateo, en el versículo 38, escribas y fariseos, aquellas sectas judaicas, le piden señal al Señor Jesús. Queremos ver señal de ti. Y el Señor Jesús, muy amable, como siempre, a los religiosos le contesta así y le dice, generación mala y adúltera. Amén. Ustedes piden señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. No conocemos en su totalidad, querido, amado pastor Julio, todos aquellos que están viendo en vivo este programa o los que van a ver en diferido. Quizás algún curioso se conecte ahí que le dijeron, no sabemos si por curiosidad o por señal o por qué están viendo, pero la señal del profeta Jonás es cuando el profeta estuvo 3 días y 3 noches así en el vientre de un gran pez. Así es que la Biblia nos enseña. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que estuvo aquí en la tierra, el cual vivió un ministerio poderoso y luego fue crucificado, estuvo 3 días también y 3 noches en el vientre, en el centro de la tierra, el cual pagó con su vida el precio para que nosotros hoy tuviéramos una vida, pagó el precio del pecado para que nosotros hoy fuéramos libres, todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón para que el Señor Jesús entre en él y tener una vida con él. La señal va a ser esa, pero no comprendieron en su totalidad, como capaz que alguno hoy no está comprendiendo del todo qué significa esta señal del profeta Jonás o esta señal de la cruz. Ahora, los escribas y fariseos creo que tampoco comprendieron en su totalidad lo que el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario. Amén.
Luego, estos escribas y fariseos escuchaban a Jesús, como mucha gente a veces escucha hablar del Señor Jesús. Escuchan hablar de que sí, que hubo un Jesús que se predica, que hay tantos pastores y pastoras y profetas y demás, pero muchos, como los escribas y fariseos, le seguían para ver señales. Amén. Para ver señales de este tal Jesús, que está haciendo conmoción en diferentes lados, que se escucha que hay prodigios y milagros, pero simplemente es una curiosidad. Pero realmente no le conocían, no le conocían. Y sabes que también en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 13, vamos a ir un poquito más para adelante, en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13, la palabra de Dios dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo me traslado un poquito, ¿no?, con la imaginación a aquellos tiempos, donde ya en el capítulo 16, el Señor Jesús y los discípulos hacía un tiempo que estaban caminando juntos. Amén. Los discípulos de primera mano veían que el Señor Jesús tenía algo especial. Es más, el Señor Jesús se para enfrente a los discípulos en los comienzos y le dice: ven, sígueme. Y los discípulos le siguieron. Los hombres, cuando Jesús se le paró enfrente y le dijo: ven, sígueme, ahí se empezaron a transformar aquellos del camino. Amén. Y vieron milagros, prodigios, cosas que capaz antes no habían visto del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le hace una pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente de mí? Y si lo trasladamos para estos días, capaz que si nosotros salimos a hacer una encuesta por las calles, a todos aquellos que andan caminando por ahí y le preguntáramos a personas que no profesan una religión, que nunca pisaron una iglesia, si le preguntáramos: ¿conoces al Señor Jesús? ¿Conoces a Jesús? Capaz que tendríamos un abanico de diferentes respuestas. Diría: sí, Jesús, vos me estás hablando de Jesús, el de la cruz. Ah, sí, Jesús, acá se le dice a veces: ah, el barba, sí, yo le hablo a veces al barba, al flaco. ¿Cuántas respuestas diferentes tendríamos? Sí, Jesús, el que lo crucificaron en una cruz. Diferentes respuestas. Los discípulos también le contestaron: Señor, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, otros dicen diferentes respuestas de la gente en ese contexto cultural, y en ese tiempo le respondieron los discípulos al Señor Jesús lo que la gente andaba diciendo de él. Muy bien, hasta ahí vamos bárbaro. Y luego el Señor Jesús, que me encanta y que me gusta mucho cómo el Señor Jesús hace esas preguntas o tiene esas situaciones para con los suyos, que parecería que muchas veces les y nos descolocara frente a una declaración como esta, que yo le digo que es la pregunta del millón. La pregunta del millón. Y la pregunta que el Señor Jesús le hace a sus discípulos aquí en Mateo capítulo 16, versículo 15, es la siguiente. Y le dice así: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y vosotros, ustedes que andan conmigo, los trasladamos a este tiempo, ustedes que van a la iglesia, que andan con un libro negro abajo del brazo, a veces tiene otro color, ustedes que escuchan tanto hablar, ustedes que dicen que están caminando conmigo, ¿quién soy yo para ustedes? Me imagino que en ese momento, luego de que el Señor Jesús pregunta esto, debe haber habido un silencio. Sí, total. Debe haber habido un silencio, porque no se esperaban que le preguntara el Señor Jesús. Porque más de uno quizás
no, pero ¿cómo vas a preguntarme esto? Yo hace años que me congrego en una iglesia, ¿cómo vas a preguntarme quién soy yo para ti? Pero si el Señor lo pregunta es con un propósito. Amén. Es con un propósito. ¿Quién dicen ustedes que soy yo para ustedes? ¿Te has preguntado tú alguna vez eso? ¿Te has preguntado alguna vez quién es Jesús para ti? En las iglesias, gracias hermano, en las iglesias muchas veces se le invita a las personas que concurran y se va con este tipo de proclamas. Vení a la iglesia porque esa necesidad que tú tienes, tanto sea económica, familiar, de enfermedad, el Señor Jesús va a hacer un milagro en tu vida. El Señor Jesús te va a sanar, el Señor Jesús te va a dar un trabajo, el Señor Jesús va a arreglar tu matrimonio. Caramba, todo eso es verdad. No se escapa de lo que el Señor Jesús puede hacer. Nosotros no le ponemos ninguna duda a esto. Pero frente a aquel que nunca pisó una iglesia, frente a aquel que nunca ha profesado una religión, se encuentra que de repente hay un Jesús por ahí que puede sanarme, que puede cambiar mi situación, que puede hacer un milagro inclusive en mi vida. Y claro, ¿quién no va a querer ir contigo a la iglesia para que eso que tú le dices acontezca en su vida? Pero estamos hablando de fundamentos de vida. Amén. Estamos hablando de una cimentación que para estos tiempos es necesario que esté realmente y que conozcamos cómo está nuestro fundamento. Y aquí que frente a tal declaración que nosotros podemos hacer a las personas para que vengan a la iglesia y conozcan a Jesús, le presentamos de esta manera el Evangelio de Jesucristo. He aquí que la persona accede y empieza a escuchar y viene porque, claro, necesita ese Jesús. Necesita que el milagro sea no hoy, sino ayer. Y de repente nos encontramos que vamos a la iglesia no tanto a conocerle, sino que vamos en busca de la señal. Vamos en busca de, necesitamos ver señal de ti. Independientemente de quién sea, muchas veces el Señor Jesús, el fundamento. Y el Señor Jesús, en un momento dado, se empieza a transformar para muchos como el genio de la lámpara. Dice entonces, si yo froto, va a venir Jesús y va a decir, ¿qué quieres que te haga? Pídeme 3 deseos, o capaz que más todavía, y yo te los voy a conceder. Y de repente oramos y pedimos, frotamos esa lámpara, y la pregunta sería, ¿qué pasa si no se cumple ese deseo? ¿Qué pasa si en el tiempo, en el momento que yo lo necesito, que caramba, me urge que se cumpla, que sea una realidad? ¿Qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si en el tiempo que lo querés no acontece? A veces es más la señal o la oración que yo estoy pidiendo es contraria a lo que yo necesito. ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Qué hacemos en esa situación? En esta nueva normalidad, familias han sido sacudidas, porque a veces es tanta la demanda de la señal que no realmente conocemos a aquel que puede dar en abundancia mucho más de lo que pedimos. Y cuando la casa es sacudida, cuando empiezan tiempos diferentes como los que estamos viviendo hace ya más de un año, caramba, estamos viendo familias que entran en disensión, contiendas, cuántas cosas, pero no familias que no profesan ninguna religión. Lamentablemente estamos viendo esto en familias
que van a una iglesia. Familias que se hacen llamar cristianas porque tienen una Biblia, porque son congregantes. Y uno dice, ¿cómo puede estar pasando todas estas cosas? Y nos sorprende. ¿De qué grupo, de qué lado estamos? ¿Del lado de que los misterios están siendo revelados o del lado de que estamos esperando quizás una señal? Muchas veces vemos que gente amada a nuestro lado está partiendo cuando nosotros estamos orando para que se queden. Y eso trae controversia al pueblo de Dios muchas veces. O trae controversia a aquel que dice, pero caramba, si yo leí en la Biblia que dice tal y tal cosa, que todo aquello que pidiéramos sin dudar el Señor lo va a hacer para que el Padre sea glorificado, y cuántas cosas que se empiezan a sacudir aparentemente los cimientos. Jesús es mucho más que una señal. Amén. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, es mucho más que una oración contestada. Por eso creo que el Señor Jesús también en este tiempo está preguntando, ¿quién realmente soy yo para vos? ¿Quién realmente soy yo para vos? El Señor hizo una declaración jamás antes dicha para mí en la historia universal en este globo terráqueo. Me encanta cómo el Señor Jesús habla y la palabra es tan rica. El Señor Jesús expresó algo que ningún filósofo, ningún catedrático, ningún pensador, ningún rey, ningún científico, ningún emperador, ningún premio Nobel, ningún Dios con minúscula jamás haya dicho. Y esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Una palabra que muchos la conocen. Y el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, expresa lo siguiente. Y dice así, Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hubo nadie en la historia que conocemos del mundo que haya hecho una declaración de tal magnitud. Es muy importante saber que yo soy el camino, dijo Jesús. La gente puede escoger muchos caminos por el cual andar. Pero solamente un hombre, el Hijo de Dios, dijo, yo soy el camino. Solamente un hombre, cuando muchos andan buscando verdades por así, o piensan que su verdad es absoluta, el Señor Jesús se para frente a nosotros y dice, y yo soy la verdad. No las verdades, dijo, y la verdad. Amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Mucha gente anda buscando una vida o tener una vida conforme a su pensamiento, como le gustaría, y el Señor Jesús dijo, y yo soy la vida. Amén. ¡Qué declaración! ¿Por qué es tan importante Juan capítulo 14, versículo 6? Porque también el apóstol Pablo, si vamos un poquito más para adelante, en la primera carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, habla de un fundamento, como habíamos hablado y habíamos dicho al principio de esta palabra, el fundamento de nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, nuestro hermano, el apóstol Pablo, dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya
ha sido puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de nuestra vida es uno. ¿Por qué es importante el fundamento? ¿Recuerdas, hermano pastor Julio, que el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, amada audiencia, Mateo capítulo 7, el Señor Jesús dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Cualquiera que escucha las palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿En qué grupo estamos? ¿De los prudentes? Porque el Señor Jesús luego en el versículo 26 dice, y todo aquel que también escucha estas palabras, pero no las hace, es imprudente. Y habla de dos cimientos. De dos cimientos. Tu casa, mi casa, ¿dónde está fundamentada? En las señales, pero si yo froto la lámpara y no está la señal, no, a mí no me sirve ir a tu iglesia, porque mirá, he orado, ¿cuánto tiempo? Hace como 6 meses que vengo orando y no pasa nada. Es más, oré como me enseñaste y para que Jesús, ese que me predicaste, sanara y no sanó, es más, se murió. ¿Qué hacemos? Se empiezan a mover los cimientos. Dijimos que Jesús es más que una oración contestada. Dice, yo soy el camino. Tenemos que caminar por un camino seguro. Dice, yo soy la verdad. No andemos buscando verdades o que se haga conforme a como yo pienso que es la verdad. Yo soy la vida. Eso es lo que el Señor Jesús dijo para que nosotros tuviéramos un fundamento. Porque nuestra casa es nuestra vida, es lo que tenemos al lado, es lo que nosotros estamos afectando, lo que se cobijan muchas veces debajo de nosotros. Por eso nuestro cimiento tiene que ser como ese hombre prudente que el Señor Jesús enseñó conforme a los cimientos de una casa. Una casa fundamentada con cimientos en la roca, como dice Mateo capítulo 7, versículo 24, que van a descender las lluvias y van a venir vientos. ¿Y cómo va a ser el estado postrero de esa casa? Julio, ¿vos querés intervenir? Sí, la verdad que es un gozo la palabra que estamos recibiendo a través del Espíritu Santo, amados hermanos, porque va más allá, amados hermanos, de que nosotros recibamos una sanidad, recibamos un milagro, que seamos prosperados, va mucho más allá. La palabra de Dios dice en el Salmo 25, 14, que Él confirma su pacto con aquellos que le temen y están, ¿verdad?, en esa comunión íntima con Dios. Dios quiere una relación, amados hermanos, como de padre a hijo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros tenemos esa relación de padre a hijo y de repente el padre dice, yo esto no te lo doy porque no te va a convenir. Yo no te voy a sanar porque si no tú te vas a apartar del camino, ¿verdad? Un buen padre cuida a su hijo. Y tenemos el mejor padre de los padres, que es Jehová Dios de los ejércitos, que es lo que vos estás diciendo, cimentado sobre la roca, ¿verdad? Esa roca que es Jesucristo, hermano, aunque vengan viento, vengan tempestades y vos no veas la solución para tu vida, amados hermanos, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Hermoso el mensaje. Amén. Aleluya. Que el Señor te siga dando palabra. Amén. Aleluya. Estoy Gloria comiendo acá. Gloria a Dios. Falta el postre. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, dice, y si sobre este fundamento el apóstol Pablo dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, habla de la sobreedificación. El fundamento, en el versículo 11, Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento. Estamos en un común acuerdo que el fundamento de nuestra vida es el Señor Jesús. Ahora, ¿cómo estamos sobreedificando? ¿Con qué materiales estamos sobreedificando? Me sorprendo, amado pastor,
amado hermano, hermana, amigo, amiga, me sorprendo cómo en este tiempo se está cumpliendo lo que este querido hermano, el apóstol Pablo, también le transmitió a su hijo querido Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, donde el apóstol Pablo dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tremendo lo que hoy se está haciendo fulfill, se está cumpliendo esta palabra que creo que es un llamado, es un wake up call para la church, es un llamado de despertarse para la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos que yo estoy hablando, conversando y teniendo comunión, de que están como niños fluctuantes. Amén, amén. Están como niños fluctuantes que son llevados por doquier a todo viento de doctrina por estratagema de hombre para engañar con astucia, con artimañas de error a muchos de los que hace tiempo que se congregan en una iglesia. Y está pasando a través de lo que es la internet, a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube. Todo esto que el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo y también en Efesios capítulo 4, se está cumpliendo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay tendencias en las redes sociales. Y parece que el fundamento se empieza a mover porque con la comezón de oír, con esta cuarentena, con este encierro, las familias se vuelcan a todo este tipo de cosas y se levantan maestros por todos lados. Amén. Y es en un clic y en un correr de pantalla donde vemos diferentes tipos de maestros que están predicando supuestamente lo que la palabra de Dios dice. Y con comezón de oír se amontonan así los maestros y muchos miles y miles y miles y millones de vistas y escuchan. ¿Qué están escuchando? Le doy gloria a Dios por programas como el que hoy tú estás viendo y estás escuchando, donde tú sabes que vas a comer alimento sólido, donde tú sabes que el Señor va a hablarte, que no hay intereses creados, que no se buscan que tú hagas una donación, que tú envíes tanto y cuanto, para nada, no se está comercializando el Evangelio. Dios nos libre de comercializar lo que a nosotros se nos ha sido dado por gracia y por amor a Dios y por amor a ti que eres el prójimo. Se está entregando a las 5 de la mañana aquí en la República Oriental del Uruguay, hoy en este momento 5:35, transmitiendo en vivo la palabra del Dios viviente, para que el fundamento en tu vida, como lo es en nuestra vida, sea sólido, sea un fundamento en la roca, un fundamento en la palabra de Dios, para que no vayas investigando quizás a ver qué están hablando por ahí y por cualquier viento te puedas desviar. Qué peligroso que es eso, Pastor Julio. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que lo que nos han enseñado desde que comenzamos el Evangelio 33 años atrás, Aleluya, que hay que meterse en oración y ayuno, ¿verdad?, y estudiar, ¿verdad? Nosotros pasábamos horas y horas con la Biblia en las manos y seguimos igual escudriñando, pero orando y pidiéndole a Dios, ¿verdad? La verdad revelada en la palabra, para no ser engañado. Y algunos no quieren ni siquiera estudiar la palabra, sacar apuntes de la palabra, amados hermanos, y solamente en el versículo que entran ya empiezan a predicar, pero no saben lo que es el texto y el contexto y empiezan a, hermanos, preciosos, pero se empiezan a desviar lo que vos decís, ¿verdad? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y una de las cosas que yo siempre hablo, Martín, ¿verdad?, es que se predica con los versículos bíblicos, no lo que yo pienso. Amén, así es. No, nuestros pensamientos no sirven para nada, como digo yo siempre, sino que tenemos que tener los pensamientos de Cristo y Cristo formado en nosotros, ¿verdad? Para cuando hablemos la palabra, la hablemos sobre el fundamento
¿verdad?, que está hecho sobre Cristo y los apóstoles. Aleluya, amén. No separarnos de lo que dice la palabra, Amén. ¿no? Porque hoy a través de internet, sí, hay gente desesperada con comezón de oír y escuchan fábulas de hombres, lo que vos estás diciendo. Exactamente, amado hermano. Yo me he sorprendido cómo la palabra de Dios se viene cumpliendo cabalmente. Amén, amén. Cabalmente se viene, y me sorprendo de hermanos en Cristo de mucho tiempo que, por ejemplo, ahora está haciendo tendencia las raíces hebreas, lo mesiánico. La gente se está volcando en algo que he llegado a escuchar porque escucho lo que predica para ver, para tener un fundamento, para poder rebatir a aquel que viene y dice, no, pero fíjate que dice, no, amado, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y se fundamenta con la palabra de Dios y no con dogmas y doctrinas de hombres. Amén, Que amén. están tratando, por ejemplo, en esto, en llevar a hacer judaizar a las personas a quienes creemos que no somos judíos. Amén. Nuestra salvación entendemos que es por Yahshua HaMashiach. Dicen, si no llaman por el nombre que es, he llegado a escuchar, amado hermano, a alguien que tiene muchas vistas, un judío mesiánico que es mexicano, que ha dicho, los cristianos se van a ir al infierno todos, Lo escuché. porque no llaman al Señor, al Adón, como realmente es su nombre. No llaman realmente como es su nombre, que es Yahshua HaMashiach, no ese nombre Jesús, ese nombre griego. Y que no vamos a ser salvos porque no le llamamos con el nombre como realmente es. Y yo quisiera preguntarle a todos aquellos que dicen, sí, es verdad, porque la Biblia así es que lo dice. Apocalipsis dice que Él tiene un nombre escrito que nadie conoce, Amén. sino Él mismo. Amén. Entonces, ¿cuál es su nombre? Un nombre escrito que nadie conocía sino Él mismo. Yo, en mi caso, por ejemplo, viví más de 10 años en Sydney, Australia. Mi nombre es Martín, pero para el anglosajón no es muy sencillo decir Martín. Y me decían Mari, es Mari. Y cuando me llamaban de esa forma, yo les respondía, Claro. porque sabía que me estaban llamando a mí. Amén. Amén. El Señor Jesús conoce que cuando yo le digo, Señor Jesús, te amo, no creo que Él diga, no sé a quién le hablas, yo soy Yahshua HaMashiach. Yo creo que el Señor Jesús sabe que me refiero a Él. ¿Por qué? Porque somos nacidos en el Espíritu. Amén. Nuestro Dios es Espíritu y el Espíritu se comunica con el dueño de los Espíritus. Amén. El Señor Jesús es el Señor. ¿Te gusta llamarle Yahshua HaMashiach? No hay problema. Pero no es que si no le mencionas de esa forma no vas a ser salvo. Amén. Fíjate, Martín, que allí en el libro de los Hechos, ¿verdad?, hay una disputa tremenda entre Pablo y Pedro, ¿verdad? Ese espíritu que se le quería meter a Pedro, ¿verdad?, de que los gentiles pasaran a ser judíos, ¿verdad? Es el mismo espíritu que se está metiendo hoy dentro de la iglesia. Pero gloria a Dios que hubo un hombre valiente, lleno del Espíritu Santo, como Pablo, que se enfrentó y discutió arduamente con Pedro, hasta que el Espíritu Santo redarguyó a Pedro y obedeció lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Aleluya. ¿Verdad? Y Pedro había caminado 3 años y pico con Jesús, amados hermanos, y conocía a Jesús, conocía todo lo que hablaba, pero sin embargo estaba dejando entrar un espíritu de error y de engaño, que es lo que es el mismo espíritu, es el que se está moviendo hoy, hermano querido, engañando y queriendo que nosotros pasemos a ser judíos. Nosotros respetamos a los judíos, los amamos a los judíos, amamos a los hermanos mesiánicos, ¿verdad? Pero ellos tienen que también respetar que la cortina se rajó de arriba abajo en el templo para que los dos pueblos siguieran uno. Uno son los judíos, el pueblo amado de Dios, y nosotros los gentiles que entramos al reino de Dios
porque ellos rechazaron a Cristo como su Salvador, no todos, Bendito ¿verdad? sea el Señor. Entonces, qué importancia lo que estás hablando, Martín, porque hoy hay en el Facebook, en Internet, hay un engaño tan grande que quiere que nosotros vivamos la cultura judía, y nosotros somos gentiles, ¿verdad? Y sobre el nombre de Jesús se escucha cualquier cosa, pero gloria a Dios que das este ejemplo, ¿verdad? Donde tú viviste ahí en Cisne, cómo te llamaban a vos, ¿verdad? Y a vos te llamaban así, y vos sabías que era vos que te estaban llamando, ¿no? Hermoso, hermoso lo que estás hablando, Martín. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. La palabra de Dios dice: la obra de cada uno se hará manifiesta y por el fuego será revelada. Amén. Tenemos, amado, mirar cómo estamos sobreedificando nuestra vida. ¿Sí? ¿Con qué materiales estamos sobreedificando? Porque toda esa obra que nosotros estamos sobreedificando va a ser probada. ¿Sí? Y a fuego. Y a fuego. Dicen que el oro, ¿verdad?, es sacado de la profundidad y viene con mucho barro, mucha suciedad. ¿Sí? El oro, luego de que se limpie muchas veces, para ser un material precioso y un oro fino, tiene que pasar Por el horno. por fuego, Amén. por mucho fuego. Amén. Pero caramba, después que pasó por ese Tiene un fuego, precio, un valor tremendo. exactamente, es ese oro, wow, oro 24, oro precioso, muy valioso. Entonces, ¿cómo estamos sobreedificando? Nuestra obra va a ser probada y pasada. No es que no, yo creo, a mí no me pasa nada. No nos vayamos por las señales, porque si no hay señal, ¿cómo va a ser el fundamento? No va a haber un fundamento. Mi vida está fundamentada en el camino, en la verdad y en la vida. Yo pertenezco a aquellos del camino, a aquellos que estamos caminando con el Señor Jesús. Aquello que no es, si no me contesta, yo no voy más a tu iglesia. Eso es ser como niños fluctuantes, Sí. andando por allí y por allá como bolo sin manija, le han dicho, Sí, como bolo sin manija. Andando como quien dice, ¿de qué forma? ¿Sí? Tengamos mucho cuidado, amada iglesia, porque versículo 14 de Primera de Corintios capítulo 3 dice que si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere la obra, Amén. si tu obra ha sido sobreedificada sobre buena palabra, sobre alimento sólido, esa es una obra resistente, la cual hemos escuchado de la palabra de Dios y la hemos puesto por obra, por práctica. Amén. Y dice que aunque vengan los vientos y la lluvia, nuestra casa va a permanecer. Recuerda que Cristo, el Señor Jesús, cuando le preguntó ¿quién soy yo para ustedes? En ese silencio, solamente uno fue el que cortó el silencio. Pedro. Pedrito, nuestro amado hermano, dice, tú eres el Cristo. Cristo es el enviado, el ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¡Wow! Yo creo que capaz que esperaban todos aplausos, decir, Pedro, qué bien, ¿cómo sabes? Y Jesús dice, Pedro, eso no es tuyo. Pedro, eso te ha venido de arriba. Eso te ha sido revelado. Nuestra relación para con Dios viene a través de la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Nuestro fundamento, nuestra certeza, es a través del Espíritu Santo que nos ha sellado, que nos ha separado, que son las arras, esa garantía de que somos hijos de Dios. Que pese a que venga lo que venga, nosotros tenemos nuestra vida cimentada en la roca. Amén. Amén. Y Jesús dice, Pedro, sobre esta revelación voy a fundamentar mi iglesia, no sobre Pedro, porque Pedro, unos capítulos poquito después, Lo niega. frente a los vientos, a la lluvia, se encontró con que dijeron, pero tú eres uno de ellos. ¿Uno de quién? De los que andaban con Jesús. Jesús, no, yo no le conozco, dijo Pedro.
Tremendo, vino la lluvia, vino el coronavirus y dijeron, pero ¿cómo puede ser que pase esto en mi casa? ¿Cómo? No, yo no voy más a tu iglesia, no hay señal, no está pasando. Pasó con Pedro, pero sin embargo Jesús dice, Pedro, sobre esta revelación de quién soy yo, voy a fundamentar mi iglesia. ¿En qué grupo estamos? De aquellos que los misterios del reino están siendo revelados, que estas cosas no nos sorprenden, porque el Señor Jesús en su palabra, que es profética, nos anunció que estos tiempos iban a venir. Amén, gloria a Dios, claro, claro. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y todo lo que está escrito se va a cumplir. Amén. Es que es tremendo. Disculpame que me pero eso está bueno, porque eso es el Espíritu Santo. Bendito sea a mí el me Señor. gusta predicar así. Aleluya. Bendito sea el Señor, nuestro Señor Jesús. Es el alfa y es la omega, es el verbo de Dios, es Rey de reyes, es Señor de señores, es el primero, es el postrero, es adorable, es admirable, es príncipe de paz. Amén, amén. Él es nuestro Dios, es la imagen de Dios invisible, es la piedra del ángulo, es el Salvador del mundo. Ya terminando, 5:50. Aleluya, gloria a Dios, no hay problema. Hay una presencia de Dios maravillosa. Aleluya. Espero que esa misma presencia que nosotros sentimos aquí, ustedes la estén sintiendo allí en sus hogares. Amén. Bendito Así que sea. mientras Dios siga hablando, nosotros vamos a estar acá escuchando. Amén. Bendito sea el Señor. Amado, estamos viviendo un tiempo precioso. Amén. Amén. Suena raro, pero era precioso. ¿No estás viendo los informativos? Yo lo que estoy viendo es lo que la palabra de Dios me está diciendo. Yo lo que estoy viendo es lo que el Señor me está hablando a mi Amén. corazón. Amén. Estoy viendo que, Señor, wow, bendito seas tú porque tu venida está muy pronta. Y queremos estar con nuestras lámparas llenas, con nuestra casa fundamentada en la roca, porque el Señor Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 24 dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Le estamos siguiendo? Estamos tomando esa cruz, no la de Cristo, sino la diaria nuestra. Estamos realmente siendo en pos de la palabra del Señor para que el fundamento y el cimiento sea en nuestra vida. Porque dice que aquellos que busquen salvar su vida, en el versículo 25, ¿qué es lo que va a pasar? La perderán. La van a perder. Amén. Y están buscando en diferentes formas, haciendo quién sabe qué cosa para poder salvar su vida y estamos viendo que la pierden. Amén. Amén. Es así. Tremendo, tremendo. ¿Pero por qué? Porque quizás estén como niños fluctuantes. Tú eres precioso, preciosa para el Señor. Fundamenta tu vida en la roca. Si has visto que has ido por viento de diferente doctrina, hoy es tiempo de arrepentirse, de pedir perdón a Dios. Amén. Amén. De pedir perdón, Señor, perdona porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y yo me fui en busca de doctrinas, de dogmas, de cosas de hombre, sin saber que tú me estabas hablando cuánto tiempo. Por eso el Señor Jesús se detuvo tranquila, pacíficamente y dice, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? ¿Soy una señal? ¿Soy alguien que te tiene que cumplir los deseos? Amén. El Señor Jesús te ama tanto que quiere verte feliz, pero conociéndole a Él. No le invitamos a la iglesia a conocer a Jesús. Amén. Quizás le invitamos porque eso que necesitas, Jesús te lo va a dar. Jesús quiere dártelo. Amén. Pero lo principal es que Él quiere que le conozcas para que fundamente tu vida en Él. Para que tu casa sea cimentada en una roca, una relación íntima con el Señor Jesús. Él te ama tanto que quiere, claro que sí, que quiere cumplir tu deseo. Pero como bien decía el pastor Julio,
frotas la lámpara, se cumplió el deseo, dice, muchas gracias, la verdad que pasé un tiempo sensacional, ahora tengo trabajo, no puedo venir más a la iglesia. Amén. Pasó con los leprosos. Bendito sea. Pasó con los leprosos, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesús, sí, se acercó a los leprosos, que ellos tenían que estar a una cuadra y media, diciendo, soy leproso, para que nadie se acercara. Sí. Sin embargo, el amor de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, se acercó a los leprosos. ¿Sí? Oró por ellos, todos fueron sanos. Al tiempito de los 10, volvió uno. Y el Señor le dice, ¿y dónde están los demás? Bendito Dios. Es lo que vos estás hablando. Amén. Qué tremendo. Que el amor hacia Dios sea como el amor de la Shulamita, ¿verdad? Que estemos enfermos de amor por nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Dios quiere, esa relación íntima en estos días, ¿sí? En esa relación, por más que vengan vientos, por más que vengan tempestades, vas a estar, como tú decías, con ese fundamento y sobre la roca. Y el que está sobre la roca no resbala, no cae, ¿verdad? Porque Dios lo sustenta. El tema es no agarrar caminos que parece que llegan, como dice las religiones, ¿verdad? Todo camino conducen a Roma. No, todos los caminos no conducen a Dios, ¿verdad? Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y vos sabés que estás hablando y me haces recordar cuando yo era chico. Qué tremendo, ¿no? El Señor me trae, sí, al recuerdo cuando ella era chico y yo leía un librito que era de 3 chanchitos. ¿Te acordás? Ayúdenme porque no tengo muy buena memoria. Pero uno de los chanchitos no quería trabajar, ¿verdad? Y agarró hojarasca y se hizo allí una chocita muy linda, muy hermosa. De lado afuera estaba preciosa, ¿verdad? Del lado adentro estaba preciosa. El otro hizo con otra clase de material, pero sin esfuerzo. Pero había uno de los chanchitos que levantó la casa con ladrillo, bien cimentada sobre la roca, y apareció el lobo. Y el lobo al primero que vino, al más fácil. Y sopló fuerte con esos vientos que están viniendo ahora, ¿verdad? Y la casa se desplomó. Y estos chanchitos se reían, ¿verdad? Se reían del otro chanchito que con un sacrificio hacía los ladrillos, hacía el material, levantaba la casita allí, ponía sus cerrojos, las puertas, las ventanas, hermano, y se reían de él. Oye, muchos que se ríen de la sana doctrina, de hablar la verdad en Dios, ¿verdad? Pero seguimos fundamentados sobre esa roca que es Jesucristo. Y el lobo salió a buscar a este otro que salió disparando y se metió en la casa del otro, ¿verdad? Y el lobo respiró hondo y mandó una tremenda tormenta y la casa se vino abajo. Y los chanchitos a correr, ¿a dónde? A aquel que había estado fundamentado sobre los fundamentos de la fe, los fundamentos de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y aquel chanchito le abre la puerta, cierra la puerta, y el lobo quedó soplando y soplando y soplando y soplando, y los 3 chanchitos fueron sanos. Bendito Dios. Así que yo les quiero hablar a aquellos chanchitos, ¿verdad? Que Dios los ama y que nosotros los amamos, pero estamos hablando en un término jocoso, hermano. ¿Sí? Que estás fundamentándote sobre hojarasca. Los vientos cada vez van a ser más fuertes, porque el lobo cada vez respira más hondo, ¿sí? Para hacer derribar tu casa. Hermano, que esta palabra maravillosa que todavía no terminó, ¿sí? Quede grabada en nuestros corazones, porque los vientos cada vez van a ser peores, ¿verdad? Y no estamos hablando ni de la tribulación ni la gran tribulación, estamos hablando de dolores de parto, que es cuando la iglesia se va. Amados hermanos, debemos fundamentarnos sobre la roca, lo que dice mi hermano Martín. Amén. Porque recién empezó a descender la lluvia. Amén, amén. 2 cimientos, Mateo 7, recién comenzó a descender la lluvia, pero van a venir ríos. Amén. Van a venir ríos y va a soplar viento. La ilustración preciosa, creo que la conocemos todos. Por eso. ¿Verdad? Creo que la conocemos todos en diferentes partes del mundo, a donde estemos. Es algo muy gráfico y fácil para entender. Amén. Y es necesario que en estos tiempos tu vida y mi vida esté fundamentada
sobre la roca que es Jesucristo. No busquemos salvar nuestras vidas conforme a nuestras ideas y formas, sino que dice que todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Es necesario que nosotros conozcamos en un mano a mano al Señor Jesús, porque Él es el primer interesado en que le conozcas, no que vayas solamente por la señal. Como los leprosos fueron y dice, preséntense, el Señor Jesús los mandó y en el camino, creo, fueron todos sanos, pero solamente uno vino a dar gracias, solamente uno vino a dar gracias. Y dice, ¿y dónde están los otros? ¿Cuántos han pasado por la iglesia en busca de señales y el Señor Jesús en su misericordia, su amor y su compasión les sanó como los leprosos? Amén. Amén. Pero ¿en qué grupo estamos? ¿Cómo está fundamentada nuestra casa? ¿Con qué materiales estás sobreedificando? Métete en la palabra de Dios. Escucha este programa si tienes oportunidad. Dile a aquel que capaz que anda como niño fluctuante por allí, vení que te voy a invitar a escuchar palabra de Dios. Amén. Y a través de la palabra de Dios prodigios y milagros suceden, porque el Señor Jesús operaba así en su ministerio aquí en la tierra. Dice que Él predicaba el reino de los cielos y le traían todos los enfermos y todos aquellos que le traían, todos eran sanados, todos eran liberados, todos tenían del Señor Jesús. Y en estos tiempos la iglesia fundamentada en la roca tiene que levantarse. Amén. La iglesia fundamentada en la roca tiene que estar despierta, conocer los misterios Amén. Amén. de los cielos, porque es tiempo que el Señor Jesús está revelando a través del Espíritu Santo a nuestra vida las cosas que están aconteciendo. No nos dejemos amedrentar porque la lluvia desciende o porque los ríos vienen o el viento sopla, sino que por lo contrario, digamos, aleluya, gloria a Dios por estos tiempos, porque también prodigios y milagros, Pastor Julio, están aconteciendo Amén. hoy en día en diferentes Amén. partes del mundo. Amén. Dios es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Y la palabra se cumple. Está en nosotros, ¿verdad? De tener esa fe, de trasladar montaña y creerle, porque las señales seguirán a los que creen. A los que creen. Entonces, el gran tema hoy es la fe en Cristo, ¿verdad? La fe en esa roca que nos va a guardar, nos va a proteger, ¿sí? Pero nosotros vamos a estar confiados y agarrados de las manos del Señor. Como dice Apocalipsis 3:10, ¿no? Te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y en Romanos cuando dice que te libraré de la ira, ¿verdad? Qué tremendo es que nosotros podamos estar fundamentados en la roca. Y una cosa que, Martín, le voy a agregar un poquitito, ¿sí? Es la falta de perdón de los hermanos. Cuando nosotros no perdonamos y no le pedimos a Dios, ¿sí?, que nos fundamente sobre la roca, Señor, enséñame a perdonar. Señor, cierra toda herida en mi corazón. Y orar y clamar hasta que uno se sienta con el gozo de la salvación en nuestras vidas, ¿verdad? Y hoy mucho pueblo de Dios que nos está mirando, ¿verdad?, no pueden perdonar. Y uno de los fundamentos que hablabas tú, y lo dice en la oración, que cuando tienes algo con tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, dejarlo ofrenda y andar y reconciliarte con tu hermano. Hoy es tiempo de reflexionar que nuestras vidas están en un hilo, ¿sí?, que Cristo viene y podemos pasar como aquellas 5 vírgenes insensatas, que teniendo todo, perdieron todo, ¿no? Entonces hoy es un día de reflexionar y de arreglar nuestras vidas con Dios y pedirle al dador de la vida que nos enseñe a perdonar, ¿verdad? Así como Cristo perdonó, así como Esteban perdonó, ¿verdad? Allá en el sufrimiento y en el dolor, ellos con un corazón cambiado y transformado, Esteban decía, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen, ¿verdad? Hoy es tiempo de perdón, hoy es tiempo de reflexionar, porque Cristo está allí en la vuelta de la esquina para venir y con raíces de amargura, con dolor, con sufrimiento,
hermano, no podemos alcanzar la gloria de Dios. Tenemos que hacer lo que tú decís, ¿no? Pedirle al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a esta parte y a esta área de mi vida que no puedo con ella. Todavía yo me enojo, todavía hay ira de parte de mi carne, pero Señor, ayúdame. ¿Sabes, Martín, cuántos cristianos mentirosos hay? ¿Cuántos? Pero una mentirita piadosa. Con esa mentirita piadosa te vas a quedar. Entonces, hoy es tiempo de estar sobre la roca, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo, Martín, arreglar nuestras vidas con Dios, ¿verdad? Hoy es tiempo de decirle, Señor, yo todavía soy mentiroso, pero Señor, te entrego toda esta parte débil de mi vida en tus manos para que tú me perfecciones en tu amor. Hoy es tiempo de arreglar nuestras vidas con Dios. ¿Me entendés, Martín? Amén. ¿Qué es lo que vos estás hablando? Estar fundamentado sobre la palabra y examinarnos nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cómo estamos delante del Señor? Como decir, ¿qué dice el Señor? Como decía la pregunta, ¿quién soy yo? Pero también una pregunta al revés, ¿cómo estamos delante del Señor, no? Es fundamental la palabra que estás trayendo, Martín, porque hoy la iglesia tiene que volverse a la senda antigua, a la palabra. Amén. A la palabra. ¿Me explico, Martín? Amén, amén. Bendito sea Dios, amén. Son tiempos que dice así Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Qué tremendo. Sí, ¿Cómo está? Hay mentiras en cristianos. Suena duro, ¿verdad, Julio? pero hay que decirlo porque yo era un mentiroso. Yo era un mentiroso. Yo vivía de una mentira y me creía la mentira. Pero yo tenía un pastor que me predicaba tal cual está la palabra, como la predicamos, como la predico yo. Y aquellas palabras sonaban dentro mío. Hermano, y el pastor decía, todos los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Señor. Y a mí me daba bronca. Y este cómo sabe que soy mentiroso, ¿verdad? Y cada 10, 15 días, otra vez con lo mismo. Hasta que un día entendí, ¿sí?, que tenía que orar y entregarle a Dios esa área de mi vida que había nacido dentro de la mentira junto a mi padre. Amados hermanos, mi padre era un vendedor y bueno, te vendía el obelisco y vos te ibas contento. Y yo era así. Y cuando el pastor decía eso, ay, había olor a quemado dentro mío, quería salir disparando de la iglesia. Tal vez tú te encuentras ofendido en este momento, pero la palabra tiene que llegar a tu corazón, que hay salvación para tu vida. Que si tú le dices, Señor, yo soy un mentiroso, yo no puedo con esta condición, ayúdame, Señor. El Espíritu Santo dice, esta es mi hija, este es mi hijo, esto es lo que yo quiero, que confieses tu pecado, ¿verdad? Y todo aquel que confiesa su pecado, el Señor lo lava con su sangre. Es tremendo. Bendito sea Dios. Dice que la paga del pecado es la muerte. Amén, amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así es que lo dice así en Romanos 6. Amado, creo que es un tiempo lindo. Amén. Es un tiempo bueno de escuchar palabra. Es una bendición. Gracias, Pastor Julio, Pastora Mari, por este tiempo que está aquí con ustedes. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este programa. Le damos gracias al Señor por tenerlo como fundamento y no andemos en contiendas, en disensiones ni en mentiras, como dice el Pastor Julio, sino que pidamos perdón, arrepentámonos y volvamos a ese camino, a esa verdad y a esa vida que es nuestro Señor Jesús. Amén. Mira, Martín, mientras vos hablabas, a mí se me venía un versículo bíblico que está allí en el profeta Daniel 12. Y allí se presenta, ¿verdad?, el tiempo del fin.
el tiempo del fin. ¿Sí? Y allí está hablando el profeta Daniel, y quiero leerlo todo medio rapidito, que dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Este es el versículo. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Verdad? Y dice que va a haber angustia en la tierra, que la gente va a andar corriendo de un lado a otro, y nosotros debemos estar parados en los pensamientos de Dios. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cómo lo está viendo el mundo espiritual? ¿Cómo lo está viendo nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines? ¿Cómo están viendo? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Nosotros lo estamos viendo así como hijos de Dios, como nuestro Padre Celestial lo ve, como todo aquello que está alrededor de nuestro Padre Celestial lo está viendo. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y es dolor, angustia, sufrimiento, ¿no? Momento de cosecha, momento de estar fundamentado, como vos decías, sobre la roca, y por más viento y por más tempestades, tener los pensamientos espirituales, saber que estamos sentados en lugares celestiales, que no pertenecemos a la tierra y que somos embajadores de Cristo, con el pensamiento de Cristo. Amén, amén. Estabas hablando, Julio, y que mencionaste hoy de que todos los caminos conducen a Roma. Amén. Porque el emperador romano era considerado un dios. Entonces, no importa la religión que profeses en aquellos entonces, ¿Sí? No importa si eras fariseo, esenio, sectario, lo que fueras, cuando era el momento de adorar al emperador había que adorarlo como Dios. Amén. Y eso fue lo que los seguidores, los del camino, dijeron que no. Y ahí Jesús dijo: yo soy el camino. Amén. No todos los caminos conducen. Amén. Yo soy la verdad. Y ahí es donde, claro, dijeron: ¿cómo no? Y hoy tiempo a veces se adoran diferentes cosas, se sirven y se van por diferentes caminos, pero todos esos conducen a un lugar, y es muerte. Amén. Y es muerte porque hay solamente un camino, hay solamente un Dios para adorar por quien es Él. Por eso dice: no traten de ganar su vida porque la perderán, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Amén. Es necesario que nosotros digan: no, porque yo soy mesiánico, porque yo soy de Apolo, porque yo soy de Pablo. No. Hubo solamente uno que pagó por amor el precio. Amén. Para que tú y yo fuéramos salvos. Uno solo. Ni Pablo, ni Apolo, ni Tomasino, ni Juan Carlos, ni Pedrito. Fue solamente el Señor Jesús. Amén. Amén. Uno solo. Todo fue hecho por Él y para Él. Nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho si no es por Él. Amén. Amén. Nosotros tenemos que presentarnos como sacrificio vivo y santo, como culto racional agradable a Dios. Amén. Esa es nuestra vida. El Señor Jesús se paró frente a nosotros y dice: sígueme. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Es tremendo, es tremendo. Sí. La verdad que es un gozo, Martín. Un gozo la palabra, un gozo lo que Dios ha hablado, ¿verdad? Y yo creo que los hermanos que están allí atrás y luego los que se van a enganchar en YouTube, porque esto va a ser pasado por YouTube, amados hermanos, va a ser para reflexión, va a ser para que el Señor nos ha sacudido, ¿verdad?
como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es una espada de doble filo y penetra y parte el alma. Que es lo que nosotros deseamos, yo deseo, no sé si Martín, pero yo deseo que la palabra que hoy fue enviada te haya partido el alma, ¿verdad? Que es el deseo de Dios, partir ese corazón endurecido y darte el Señor el corazón de carne. Es tremendo lo que hemos recibido hoy, Martín. Agradecido a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por la palabra que Dios te dio. Y me gustaría, Martín, para terminar, que estuvieras orando. Amén. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Cómo te vas a ir sin oración? Aleluya, bendito sea el Señor. Así a donde estés, cierra tus ojos si puedes, salvo que estés manejando o trabajando, pero si no, cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a encomendar todo al Dios del cielo. Amado Rey de Gloria, gracias por este tiempo que nos has permitido vivir, Señor. Gracias por regalarnos un día más de vida, Señor. Gracias porque hoy entendemos que si estamos aquí, aquellos que escuchan y nosotros que estamos transmitiendo este mensaje que consideramos, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, es porque tú todavía tienes un propósito en nuestras vidas, Señor. Oh, Padre amado, te pido por aquellos que han escuchado y que van a escuchar, Padre Santo, que tú obres en los corazones. Oh, mi Señor, que no anden más usufructuantes, mi Señor, sino que la vida pueda ser cimentada en ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, que eres capaz de revertir cualquier situación, como hemos hablado en este programa número 100, para tu gloria, para tu honra, Padre amado, que hemos hablado donde Abraham se sonrió y dice, podrá ser, papá, un hombre de 100 años, lo que parecía imposible, Señor. Tú hoy, aquellos que tenemos nuestra vida fundamentada en la roca, todo lo que tú y yo quizás veíamos como imposible, hoy nace ese Isaac, hoy empieza a engendrarse el milagro, hoy empieza a nacer esa sanidad, ese prodigio, aquello que tú has clamado a Dios con tu cimiento, con tu fundamento en la roca, empieza a gestarse en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, manifiéstate con poder en aquellos que te aman, en aquellos que te buscan, Señor, porque queremos estar dentro del grupo de que los misterios del cielo están siendo revelados, mi Señor. Queremos estar dentro de aquellos que tú has apartado para estos tiempos, Señor. Creemos que nosotros somos esa iglesia de poder, Señor, que te amamos, que te honramos, que queremos conocerte cada día más, Señor. Oh, Padre amado, que aquellos que quizás por curiosidad hoy están así escuchando, que tú toques los corazones, Señor, que sanes sus heridas, Padre amado, que seas tú invadiendo todo su ser para que tengan un antes y después en su vida, sabiendo que tú has pagado un precio de amor, un precio de sangre que tú te has entregado para que puedan ellos tener una vida en ti y principalmente y fundamentalmente tener una vida eterna juntamente contigo, amado Dios, para que cuando tú nos llames estemos seguros que seamos del grupo de las 5 vírgenes sensatas que tuvieron sus lámparas llenas y que cuando el novio vino pudo estar así con él. Oh Señor, gracias por este programa, Señor. Gracias por este programa número 100. Queremos, amado Dios, que se multiplique por otros 100 más. Salvo que tú vengas antes, Señor. Pero que sino que la palabra, la verdad sea predicada, amado Dios, a los 4 vientos, Padre Santo, sea predicada, Padre amado. Oh, con denuedo, con espíritu y verdad. Te damos gracias por la obra que tú estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amada audiencia, damos gracias a Dios porque ayer se unió una iglesia para esta semana de ayuno que Dios me mostró, que Dios puso en mi corazón, amado, y ya la cadena se está agrandando, hermanos, de lunes a sábado, hermanos queridos, todos aquellos que quieran comenzar este ayuno, que están por primera vez allí escuchando, estamos orando por 3 puntos.
por 3 puntos. Primero, la salvación de las almas que no conocen a Dios. Sí, que la unción de Dios pudra todo yugo en aquellas vendas y velos mágicos, como dice el profeta Ezequiel. Hermanos, orar por nosotros para arreglar nuestras vidas delante de Dios y orar y llorar en la presencia de Dios para recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Fue lo que Dios puso el viernes, hoy estamos sábado, el viernes, sí, en mi corazón, y inmediatamente escribieron que ya el lunes hace uno, el martes hace otro. Bueno, ayer de noche una iglesia se ofreció a estar también acompañándonos para estar ayunando. En cadena de oración. En cadena de oración. En cadena de oración. Así que, hermanos, estamos gozosos porque este ministerio de todos ustedes, en el país que estés, ¿sí?, en el lugar que estés, vamos a estar juntos como un solo palo, como dice en el Antiguo Testamento, como una sola persona en Cristo Jesús, clamando, amados hermanos, por los perdidos, clamando por nosotros y clamando para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Todos aquellos que quieran, ¿verdad?, entrar en esta cadena de ayuno de oración, solamente por estos 3 pedidos. Si 2 se pusieran de acuerdo en la tierra, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo daré. Hermanos queridos, Dios va a hacer grandes cosas en tu hogar, en tu familia, en tu vida. ¿Sí? Así que, hermano, únete a este ayuno de oración, hermanos queridos, de este programa Arregla tu vida con Dios. Así que vamos a acompañar con palabra, pero también vamos a acompañar con hechos, ayunando y orando, hermanos queridos. Y vamos a escuchar a la sierva de Dios, ¿sí?, a cantando una canción, y después nos despedimos dándole gracias, honra, gloria y honor a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro amado Pastor Martín, a nuestra amada Pastora Mariela, a ese bebé precioso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Con qué material estamos edificando la casa? Oh Dios, espíritu de obediencia y de temor venga sobre tu pueblo, Señor. Venga sobre nuestras vidas, Señor. Para edificar, Señor amado, aleluya. Para no tener, Señor, miedo, Señor amado, a las circunstancias, Señor. Y que cuando venga el Hijo del Hombre, tu pueblo esté revestido de fe, Señor. En el nombre de Jesús. Me gustaría que vinieras acá, porque nunca estás delante. Subí. ¿Sí? Subí y canta acá en el medio. Amén. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Ahí ustedes, que siempre yo hablo de la sierva de acá y está atrás de cámara atendiendo el celular, bueno, hoy ustedes la van a conocer. Amén. Gloria a Dios. Y al que es digno de gloria, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Y al que es 3 veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Y al que es 3 veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Gloria a Dios, al que es digno de toda gloria, al que es 3 veces santo, solamente a Él, a nuestro Señor y Rey de Reyes y Señor de Señores, solamente a Él debemos adorar. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por este programa, damos gracias a Dios, sí, como decía Martín, por 100 programas más, hermano, pero lo importante es que esté el Espíritu Santo entre nosotros. Lo importante es Dios, hermano, nosotros somos vasos de barro, hermanos queridos, sí, que tenemos ese tesoro dentro nuestro, amados hermanos.
pero como hombres le podemos fallar, como hombres, pero Dios jamás va a fallarte. Así que, hermanos, hasta el lunes a las 5 de la mañana, ¿sí? Y ya ahí vamos a dar la lista, hermanos, de todo aquello que se han apuntado, ¿sí? Más esta iglesia que también a 250, 270 kilómetros, ayer me llamaron que escucharon el programa en diferido y me dijeron, nosotros todos vamos a estar apoyando. Así que, hermanos, que Dios lo bendiga, amado Martín, que Dios te bendiga, que tu ministerio sea mejor que el mío, que la iglesia rebose y tenga que hacer 10, 12 cultos por día, hermanos queridos, y que se te sigan abriendo puertas como hasta el día de hoy. Amén. Así que la paz del Señor con cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.